Gracias a todas y a todos por estar aquí. Me parece que este momento va a ser muy enriquecedor, no tanto por lo que yo pueda decir, sino por lo que compartamos, como ya lo estuvimos haciendo al inicio, entre todos y crear redes, ¿no? Que estoy convencido que esta es la manera de aportar en esta área de apoyo a las personas migrantes, colaborando juntos, porque solos no podemos, ¿no? El problema o la situación es muy compleja. Entonces, en esa línea, y yo voy a tomar estos primeros 20, espero no alargarme más de 20 minutos en compartir, más que a nivel teórico o intelectual, a nivel personal, la experiencia que he vivido en estos últimos 6, 7 años, sobre todo, una experiencia de contacto y trabajo con migrantes y refugiados. Cuando yo le preguntaba a Gustavo que, pues, cuál podría ser o quería que fuera el énfasis, me dijo que no tanto como información o datos duros, que yo ya había pues preparado mucho material de ese tipo, que me parece que los que estamos aquí ya un poco los conocemos. Entonces, no tiene caso ahorita solo dar información, sino compartir algo de lo que yo he vivido, que esperando que pueda hacer un poco de eco en cada uno de ustedes y esperamos que, o esperando que les pueda aportar algo lo que comparte este servidor. Me siento honrado de esta invitación, les agradezco. Y bueno, voy a empezar a compartir la pantalla de manera sencilla. Preparé una presentación que me parece con fotografías es un poquito más fácil eh, mostrar algo de mi experiencia. Me dicen, por favor, como no los veo ya, no sé si alguien me puede decir si se ve la pantalla compartida. Sí, Sí, ok, muchas gracias. Bueno, le quise nombrar a esta presentación, como Gustavo me pidió, Migración y Refugio, mi experiencia en Líbano y en Tijuana, nombrarle Ir al encuentro del otro, en el sentido de que desde mi experiencia estamos llamados como seres humanos y ciudadanos a no esperar a que la otra persona necesitada venga a pedirnos ayuda, que ya es bastante bueno hacerlo cuando alguien nos pide ayuda, sino sobre todo ir a buscar a aquellos que no la piden, pero la necesitan, ¿no? Y bueno, pues en este sentido yo comienzo mi camino, por así decirlo, misionero. Desde que era pequeño me surgió la inquietud cuando una vez iba yo con mi padre a la escuela, me iba llevando en una mañana fría de Durango, donde yo soy originario, y me surgió un cuestionamiento. Mi primer cuestionamiento existencial fue al ver en una de las esquinas del centro histórico de Durango a una familia, a una mamá con dos de sus hijos y uno de ellos probablemente de mi edad, que parecía que se estaban despertando de haber pasado toda la noche, ¿no? En invierno, en la calle. Entonces yo por dentro me preguntaba, bueno, ¿por qué yo estoy de este lado y ese niño o esta familia está de aquel? Es decir, ¿qué hice yo para nacer en una situación de privilegio en muchos sentidos? Entonces, esto me fue llevando pues a un cuestionamiento cada vez más profundo, y cuando yo me voy un año de misiones a compartir con la gente de la Sierra de Durango, ahí es cuando me decido entrar con los hermanos de La Salle, y desde entonces estuvo siempre la inquietud de irme a África, Asia o algún lugar en donde yo pudiera aportar un poquito más fuera de la realidad mexicana. Y es cuando en 2015 llegó a Líbano. Aquí puse algunas fotos de los encuentros, hicimos muchísimas reuniones y visitas en los primeros meses y semanas, encontrarnos con asociaciones civiles, con consulados también, con organizaciones religiosas cristianas, musulmanas, con laicales también, con todo tipo de asociaciones para primero aprender y luego ver cómo podíamos responder. Estos 5 años en Líbano, pues definitivamente en mí fueron un parteaguas en mi vida y en muchos sentidos me cambiaron. Para darnos un poquito de idea, y vamos con esta información y las preguntas que les voy a ir haciendo, tratando de aplicarlas a nuestra vida y de pensar en nuestro México con estos primeros datos.
En Líbano hay alrededor de 4,5 millones de libaneses. Y vamos a pensar con estos números en las proporciones. En 1948 llegan por la creación del Estado de Israel 500,000 refugiados palestinos. Luego, en 2003, por la invasión de Estados Unidos a Irak, alrededor de 150,000. Y pues el número mayor de refugiados llega entre los años 2000, entre el año 2015, que se calcula alrededor de 1,5 millones de refugiados de Siria. Si sumamos estos tres grupos de refugiados, nos da más o menos la mitad de la población libanesa. Vamos a convertirlo en proporción a nuestra realidad mexicana. ¿Qué pasaría si pues en un plazo de 70, 80 años llegaran alrededor de 60 millones de inmigrantes a quedarse en nuestro país, sabiendo que en este caso no tienen derecho al voto, que no pagan impuestos tampoco, pero se les tiene que dar las atenciones básicas, etc. Entonces, esta fue una de las realidades que nos encontramos, y al encontrarnos desde el enfoque educativo que buscábamos atender, con este número que más de la mitad de los niños sirios refugiados que llegaban al país no estaban escolarizados, pues decidimos actuar de manera muy rápida. Nosotros llegamos en 2015 y ya a finales de 2015, ya a principios de 2016 estábamos abriendo un centro, primero con los niños iraquíes, porque una de las cosas que descubrimos es que estos grupos, tanto los iraquíes como los palestinos, llevaban ya pues, muchos años en Líbano, y ya la ONU y la ACNUR y la misma Cruz Roja ya no atendía a los grupos. ¿Por qué? Porque ya habían pasado más de 10 años. Yo ahorita simplemente les pregunto, ¿quién habla ya de los refugiados sirios? Que no es algo de hace mucho tiempo. Ahorita la atención está centrada en el conflicto que nos preocupa entre Ucrania y Rusia, y claro, hay que atenderlo, pero ante esta situación en conflictos en todos lados, pues deberíamos buscar la manera de dar una atención sostenible a largo plazo. Y buscamos entonces atender a los que nadie atendía, los iraquíes, y luego ya en marzo, en diciembre, abrimos también otros 2 centros con niños sirios también. Cuando yo me regresé en el 2020 eran alrededor de 1,500 alumnos los que ya teníamos, y pues en un curso, pero muchos más los que pasaron durante esos años. Les quiero compartir 3 experiencias breves de que a mí en lo personal pues me impactaron mucho por escucharlos de la gente. Y la primera es una familia iraquí, una madre de un estudiante que al acercarnos a ellos, después de un tiempo, esta señora nos dice: en mi vida yo he experimentado 2 grandes milagros. Escapar a salvo de la guerra en mi país, Irak, porque los iraquíes, especialmente las minorías como las cristianas, huyeron no solo por la guerra, sino perseguidos por el Estado Islámico de muerte. Ese fue el primer milagro. Y el segundo, haber encontrado a Fratelli aquí en Líbano. Y aquí pienso en los que estamos aquí presentes, en los consulados, en las asociaciones, en nuestra labor individual o grupal que hagamos con los migrantes, que realmente podemos ser un aporte que pueda salvar la vida de muchas personas, no solo en sentido físico, sino en sentido existencial, psicológico, de apoyo, de estar ahí, ¿no? de estar cerca de la gente. La segunda, que a mí en lo personal rompió muchos de mis prejuicios hacia las personas de otras religiones, y que probablemente pensamos cuando escuchamos palestino o islam, y se nos vienen ya etiquetas que han sucedido por el terrorismo y todo eso, pero encontrarse personalmente con gente, con niños, con familias, y el escuchar una niña de 12 años musulmana que dice: yo confirmo que la religión cristiana es una religión de amor, de paz y de aceptación al otro. Esto lo escribe ella y dibuja aquí de manera simbólica cómo pues, las diferencias están mucho más en la mente que en la realidad, ¿no? Y que tanto las fronteras como una religión, como un país, no debe de separarnos, sino unirnos en cuanto a la humanidad. Y lo tercero que les quiero compartir es un manifiesto que escribieron niños de Siria y Líbano juntos
que en aquel momento la guerra de Siria continuaba o seguía, ahora ya no, pero toma mucho sentido compartírselas ahora por la guerra que acabo de mencionar, ¿no? En Ucrania, y que es la misma exigencia que podrían hacer los niños ucranianos y de cualquier parte del mundo. A todos aquellos que hacen la guerra, a todos aquellos que destruyen. Somos los niños de Siria y Líbano. Les pedimos que detengan las guerras, porque queremos vivir la niñez que ustedes nos están robando. Queremos regresar a nuestro país, jugar en los campos de allá, despertarnos cada mañana con el canto de los pájaros, no con el ruido de los misiles. Queremos cazar mariposas, no ser cazados por las bombas. Queremos ver los hermosos paisajes de nuestro país, no niños muertos en las calles. Queremos oler las flores, no oler la sangre que inunda nuestras ciudades. Queremos reconstruir nuestro país mano a mano. Regrésenos los tiempos cuando en el pasado había paz, amistad y amor. Y en lo personal, pues estas 3 experiencias de otras muchas que viví me hacen a mí sentir personalmente que lo que hago más que un trabajo es una misión. La misión que yo tengo en esta vida, que toma un enfoque bastante distinto, ¿no? Y que eso no implica que me canse, que me aburre, que a veces tenga problemas, que los tengo muchísimos, pero el vivir en clave de ir al encuentro del otro siempre deja mucho más satisfacciones. Y pongo aquí algunas fotos. Las 2 de abajo son del Líbano. Empiezo con la de abajo a la izquierda, que es un grupo, el grupo de maestros, por ahí ando yo, pero también están maestras, como ven, con velo, que son musulmanas, maestras sin velo, que unas también son musulmanas y otras cristianas, y voluntarios de Alemania, de Colombia, de Brasil, de diferentes países que participaban también y que viajaban al Líbano a ayudar. En la foto de la derecha está un compañero mío en el centro que ahora está en la Universidad de Belén, trabajando con palestinos precisamente. Y a la izquierda una voluntaria mexicana que también se fue a estar un año allá trabajando con nosotros. En la parte de arriba, en Durango, en un albergue con personas que viven en la calle, con el que hemos estado colaborando mi familia y yo desde hace algunos años. Y arriba a la izquierda, pues la icónica imagen de el muro que llega hasta las playas de Tijuana. Y de cierta manera el encuentro pues con niños se da principalmente a través del juego, y el poder cambiar a lo mejor un rostro triste o serio de un niño que viene huyendo de la guerra por un rostro alegre y que recupere lo que debe vivir un niño, pues no tiene precio, ¿no? El tener momentos de encuentro en el que cristianos y musulmanes oren juntos más allá de los conflictos entre los países, pues también es algo muy valioso y una manera muy profunda también de sembrar la paz desde la infancia y desde la educación. Y todo esto pues me ha llevado a seguirme preguntando desde aquella mañana fría cuando yo era niño en el carro con mi papá que iba a la escuela y que yo me preguntaba por qué esa gente está allá y yo acá. Es una pregunta que me sigo haciendo. En Alepo, donde nos tocó ir también, en Siria, a visitar el mercado milenario que quedó destruido tras la guerra. La foto de aquí a la izquierda. La foto del centro abajo es la experiencia que tuve, como les comentaba hace unas semanas, de acompañar a Paralelo 31, que aquí está Gerardo presente en la llamada y también en la foto, y arriba a la derecha él es el fundador. Me invitaron y con mucho gusto participé en esta experiencia que se dice muy fácil, pero irse al desierto varios días sin dormir bien, sin comer bien, en el sol, en el frío, a buscar gente sin saber que los va a encontrar unos y que muchas de las personas que se encuentran ya no están vivas, sino encuentran también
personas difuntas, a veces, y nos tocó encontrar a nosotros varios esqueletos o huesos humanos, que se pasa el reporte a las autoridades para que luego ellos hagan el seguimiento y avisen cuando ya se detecte la identidad de la persona a las familias, para que al menos las familias sepan que pues, ya murió en el desierto y que no sigan con la incertidumbre de que está desaparecido. Y la foto de arriba, pues también yo me pregunto por qué sigo en este mundo, porque si alguno recuerda, hace 2 años hubo una explosión en Beirut, un 4 de agosto de 2020. Bueno, yo les dije que salí en el año de 2020, que se terminaba ya mi servicio en Líbano, pues precisamente salí un día antes. Obviamente nadie sabía que esto iba a suceder y yo salí un 3 de agosto, aterrizo en la Ciudad de México, duermo esa primera noche y lo primero que me despierta es esta terrible noticia, y que no sucedió en un lugar tan lejano donde yo estaba viviendo, con decirles que la explosión, el epicentro fue a 1 kilómetro de donde yo me estaba quedando, y la destrucción llegó a más de 27 kilómetros. Alrededor, los primeros 3, 4 kilómetros fue destrucción no absoluta, pero sí, el lugar en el que yo estaba terminó con las puertas tiradas, con la cama volteada, con todo destrozado. Yo no sé qué me hubiera pasado, pero definitivamente por algo también sigo en este mundo, y me parece que la misión que me queda por delante es mucha todavía. Y eso me llevó pues a buscar una labor de cómo continuar con lo que yo venía viviendo en Líbano, y me tocó pues la bendición de venir a Tijuana y trabajar en el centro de formación que tenemos aquí, que llevamos 40 años dando cursos gratuitos, es decir, los alumnos no pagan nada, porque los maestros son voluntarios, es decir, los maestros no cobran, y se dan más de 200 cursos. Tenemos cientos o miles de alumnos que han pasado en estos años, y que buscamos a través del centro cómo podernos acercar más a la población migrante a través de los albergues que ya existen y tienen una labor impresionante y muy admirable. Esta foto, por ejemplo, es de una actividad que hicimos trayendo a las familias al centro para ponerles juegos, y en diciembre organizamos también una posada con la idea de reforzarles a las comunidades y a las familias por sus tradiciones, su sentido de pertenencia también, que no deben de olvidar. Entonces, pues esto a mí me surge, o en comunidad también nos cuestiona muchas preguntas, y una de ellas pues es ¿en dónde está el mundo? Y no voy a profundizar ahora con datos. Simplemente recordar en la perspectiva y en el panorama que vivimos un mundo con muchos frentes abiertos, con guerras que suceden y a los pocos días o semanas o meses, dependiendo de los intereses o la situación global, se olvidan, pero que siguen ahí, ¿no? Actualmente, en este mes, sigue habiendo guerra en Etiopía, en Yemen, en República Centroafricana, en Siria, es decir, conflictos internos, Libia, Mali, Burkina Faso, Myanmar, Palestina, Israel, el Sahara Occidental, y en Ucrania también. En Palestina lleva una situación también de abuso de parte del Estado de Israel hacia una minoría que no se puede defender, y la comunidad global pareciera no... Creo que nos puede también un poquito confrontar el hecho de cómo estamos dividiendo los recursos en nuestra vida, en nuestro planeta Tierra, sabiendo que somos 7,000 millones actualmente de seres humanos, y de estos, la mitad vive con $1 y $2 al día, perdón. Sabiendo que una sola persona tiene 277,000 millones de dólares, Elon Musk, y que construir un estadio como donde fue el Super Bowl costó más de 5,000 millones de dólares. ¿Cómo estamos distribuyendo los recursos que obtenemos? Y este cuadro a lo mejor nos puede ayudar a ubicarnos, y a mí cuando lo vi, lo encontré hace muy poco, me impactó mucho también descubrirme en cuál
línea en cual decil, como lo divide cuadros, me encuentro de acuerdo al ingreso que recibe el hogar en el que vivo. Y no hablando solo de mi ingreso o sueldo individual, sino todas las personas que viven en el hogar donde vivo, sumándolos, los sueldos, en cuál de las líneas me encontraría. Y probablemente los que estamos aquí, ya por el hecho de tener una computadora o un teléfono y conexión a internet, y probablemente estudios o un trabajo, estamos entre los últimos. Una persona que está en el decil primero, pues vive con 3,300 pesos al mes. Un hogar, es decir, mantener una familia. ¿Cómo sobrevive una familia mexicana con 3,300 pesos al mes? Y eso, pues, probablemente tendrán más información quienes están aquí. De otros países de Centroamérica también es parecido. La situación que viven nuestros hermanos migrantes, que por lo cual vienen huyendo a una vida mejor, buscando una vida mejor. Preguntas que a mí me ayudan a mantenerme actualizado y a buscar nuevos caminos para ayudar. Algunas son estas. ¿Qué me apasiona en la vida? Preguntarme qué es lo que realmente saca lo mejor de mí, lo que me hace despertarme aunque no tenga ganas, lo que le da sentido a cuestiones que me cuestan trabajo hacer, pero que valen la pena. Esta pregunta a mí me la hicieron cuando yo estaba en preparatoria y fue, yo creo, la segunda pregunta existencial que me movió el tapete, y es: si yo muriera hoy, ¿cuál sería mi epitafio? Es decir, ¿cómo me gustaría ser recordado? Probablemente ahora no tendría una respuesta igual de clara, pero al menos siento que, a diferencia de aquel primer momento en que se me hizo la pregunta, que siento que si yo me muriera, a lo mejor no habría aportado nada realmente considerable al mundo, siento que ya he caminado al menos unos pequeños pasos y busco ir en esa dirección. Y una de las preguntas también que a lo mejor hace algunos décadas o siglos se hacía, y que la gente, los jóvenes y probablemente en algunos países todavía se sigue dando mucho: dar la vida por nuestro país, por una institución, por una persona, pensar de qué manera estoy comprometido con alguna persona o alguna institución que sería capaz de dar mi vida, de ponerme delante de alguien que está en riesgo para salvarlo, ¿no? A final de cuentas, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y les quiero poner un videito de 1 minuto de una persona a la que se le pregunta cuál es el sentido de tu vida, y él responde lo siguiente. Tem alguma pergunta mais fácil, não? Tá. O sentido da vida. Às vezes eu penso uma frase que eu escutei quando era muito garoto, assim, de um amigo falando: poxa, a vida é como carregar uma mensagem da criança que você foi um dia pro velho que você vai ser amanhã. E tentar não deixar essa mensagem se perder, se desfazer. Muitas vezes eu me pego perguntando isso, porque quando eu era criança eu pensava tantas coisas bonitas, assim, tão lindas. Nossa, eu quero um mundo sem mendigos, todo mundo feliz. E aí, coisas tão simples, assim, tão sutis, mas a gente perde isso, né? A vida faz a gente perder. Daqui a pouco a gente tá só trabalhando para poder comprar coisas e tá nem aí pro mendigo, nem olha, não ajuda ninguém. Aí você fala: cara, cadê aquela mensagem da criança, né? Talvez a vida, o sentido da vida seja não deixar essa mensagem da criança, sei lá, desaparecer. Estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí tenemos como único objetivo el trabajar para ganar dinero y comprar cosas, porque el hecho de estar aquí nos pone en clave de ayuda, de servicio, y ese mensaje de nuestro niño, de nuestra infancia, que a lo mejor creía que era posible construir un mundo mejor y que soñaba con ser policía o astronauta, ahora se traduce de otra manera
pero no hay que olvidarlo, ¿no? Y me parece que el equilibrio en la vida, el buscar relaciones de servicio, de apoyo, pues tiene que ir en función de un equilibrio, como lo pongo aquí en este círculo. Esta es una rueda de la vida que por ahí encontré también hace poco, y que me parece que mientras busquemos este equilibrio entre estas diferentes áreas y busquemos aportarle a las personas migrantes que logren encontrar, aunque muchos de ellos se enfatizan en buscar lo prioritario, que es obviamente las necesidades básicas y el conseguir un sueldo para enviar a sus familias y el tener un buen trabajo y salud, pero no olvidar las demás partes que también debemos facilitar a que se le otorguen a quienes no tienen las oportunidades. Y por último, me gustaría terminar con este manifiesto por la paz, como hace rato compartía con ustedes, un manifiesto que escribieron unos niños. Este manifiesto lo escribió un sacerdote católico francés que el siglo pasado luchó mucho por los pobres, por la gente excluida y por las personas que pedían dinero, sobre todo en París. Y en 1954, en un invierno, conmovió a los franceses y al mundo al hacerles ver el drama de la gente que estaba sin techo, ¿no? A la intemperie, muriendo por el frío. Y me parece que sigue siendo muy válida este manifiesto. Y los invitaría a que quien guste abra su micrófono, y aquí sí no importa que se escuche todo disparejo, y lo podamos decir todos juntos de manera pausada, como una manera de reafirmar ese compromiso que queremos tener con los migrantes. Entonces, adelante. Si pueden abrir sus micrófonos y lo vamos diciendo todos juntos, todas juntas. Yo continuaría creyendo incluso que el mundo pierde esperanza. Yo continuaría amando, incluso si los otros destilan odio. Yo Yo continuaría construyendo, incluso si otros destruyen. Yo continuaría hablando de paz de una incluso en medio de una guerra. Yo continuaría iluminado incluso en medio de la oscuridad. Yo continuaría sembrando otros pisotean la cosecha. Y yo continuaría gritando, incluso si los otros callan. Y yo dibujaría sonrisas en los rostros lágrimas. Y yo aportaría alivio en los dolor. Y yo ofrecería motivos de alegría y ahí no hay más. Y yo invitaría a caminar a decidido y yo extendería los brazos a aquellos que se sienten agotados. Muchas gracias por su tiempo, por su escucha, y me parece que el siguiente momento que viene ahora, que es el de compartir, va a ser el más enriquecedor. La última invitación sería: sigamos yendo al encuentro del otro, del que más lo necesita. Tienen ahí mi contacto, mi correo y las redes sociales, si alguno tiene alguna otra pregunta, o con mucho gusto compartir cualquier material y enriquecernos. Pues quedo... Adelante, Gustavo, no sé si quieras tomar la palabra. Gracias de nuevo. Al contrario, Andrés, nos dejaste speechless totalmente. No sé si ahora me escuchas. Sí, te escucho ahí. Pues no sé qué les parezca a todas y a todos, pero gracias por este espacio, gracias por este mensaje. De verdad que me escribía en lo privado Sonia López de que quien habla es la vocación. Y bueno, señor, agradecerte muchísimo el que estés con nosotros. El foro sigue siendo tuyo y el foro lo hacemos todos, y este es el espacio precisamente para poder intercambiar. Así que, de entrada, otra vez a quienes se incorporaron durante el desarrollo de tu exposición, a muchas amigas y amigos que hoy tengo el gusto de volverme a encontrar. Señores, hagamos foro. Adelante, por favor, quien quiera hacer algún comentario o pregunta. Bueno, un poquito de nuestra labor humanitaria acá en los terrenos americanos, en la frontera, en el terreno que
que solamente nuestra gente necesitada se atreve a pisar y que el precio por pisarlo, desgraciadamente, en la mayor parte de los casos es la muerte. Yo los invito a que apoyen a este grupo de Paralelo 31 Búsqueda y Rescate, a cualquier otro grupo de búsqueda y rescate, que somos muy poquitos cubriendo una de las fronteras más ocupadas del planeta. Somos 5 o 6 grupos que necesitamos mucha ayuda, sobre todo ayuda de gente como ustedes, ¿verdad? Que siempre están dispuestos a extender la mano al necesitado. Y en estos casos a nuestra gente migrante, a todos los que no tuvieron la oportunidad de estar aquí, donde uno se encuentra sano y salvo, donde muchos venían con la ilusión del sueño americano y que realmente lo único que encontraron fue la pesadilla. Entonces, pues nosotros los invitamos, si en algún momento quieren tener esta experiencia tal cual la tuvo Andrés y lo cual que me imagino que va a seguir participando con nosotros, los invitamos a que caminen con nosotros y vean en primera fila el sufrimiento del migrante para que quizás eso nos pueda enriquecer a ser todavía mejores humanos y poder aliviar este dolor tan grande de toda esta gente que no tiene los derechos que nosotros, que tiene los derechos, pero que no se les ha dado el valor que a nosotros nos dieron y que nos han presentado para ahora vivir de una forma más tranquila y más balanceada. Gerardo, No sé. Sí, se escucha. Muchas gracias, Sí, Gerardo, por la contribución. Entiendo que están ustedes en Facebook, ¿correcto? Sí, tenemos Facebook, tenemos TikTok, ¿verdad? Es la moda, pero realmente, como somos un grupo, nos acabamos de registrar con lo que viene siendo la 501C3 acá en los Estados Unidos para un grupo no lucrativo. Entonces no teníamos la forma de agarrar recursos, ¿verdad? Porque esta labor humanitaria nos cuesta mucho. Nosotros viajamos hasta Nuevo México, donde un viaje nos llega a costar más de $2,000, ¿verdad? Entonces, por eso mismo abrimos esta modalidad ahora de TikTok, porque por ahí nos pueden aportar un poquito de ayuda monetaria para que nosotros podamos continuar. Y al final del día, con dinero o sin dinero, nosotros hacemos esta labor, atendemos toda la ayuda todo el pedido de ayuda de las familias migrantes. Por ejemplo, hace, no sé, una hora más o menos, hay una señora de Guerrero, donde ya sabemos la locación de su hija que está tirada, si es que está completa todavía en el estado de Nuevo México, ¿verdad? Entonces, no podemos ignorarla, aunque tenemos muchos tropiezos para poder entrar a esos terrenos en particular porque es propiedad privada. De todas maneras, no paramos de insistir, ya sea por dinero o ya sea por cuestiones de política o ya sea por ciertos protocolos que nos imponen tanto las autoridades como la iniciativa privada, ¿no? Los que administran todo ese tipo de tierras o todos los que administran la frontera. Nosotros seguimos con esto y pues ahora ya podemos ser, ya somos legalmente una organización no lucrativa, ya el gobierno nos ha reconocido y pues a trabajar en eso y seguir haciendo esta labor humanitaria. Yo personalmente ya tengo 10 años haciendo esto, ya he visto yo creo que casi todo, si no es que todo, y es una gran necesidad, es un gran dolor, es como decía Andrés, ¿por qué yo estoy aquí, no? ¿Por qué yo manejo mi convertible o por qué yo me voy a paseo 2 o 3 o 4 veces al año, no? ¿Cuál es el derecho? Y esas mismas palabras yo los dije una vez que encontré un cuerpo en el desierto, ¿no? O sea, me pegó de repente, ¿no? O sea, me puse a lagrimear, ¿verdad? Empecé a llorar y dije, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el derecho? ¿Qué hice yo? ¿Cuál es el privilegio que tengo en la vida? ¿Verdad? Mientras este amigo aquí quedó tirado, aquí está muerto. Y pues es mi respuesta, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros y por qué no ellos?
Entonces, pues Muy vamos bien. a seguir luchando. Esto, yo siempre lo dije, yo quedo tirado en el desierto si voy a quedar ahí haciendo esta labor humanitaria, y los invito a que en dado momento se comuniquen con nosotros y los invitamos para que vean esto en carne propia. No que no lo hayan visto o quizás han vivido cosas peores, ¿no? Pero es una experiencia diferente. Bien, gracias Gerardo. Te aprecio mucho el comentario y además aprovecho también para reiterarte, Andrés, la oportunidad de la invitación a Gerardo y otros compañeros que realizan una labor importante, muy importante humanitaria. Pero Sonia López me está levantando por ahí la mano. Sonia, adelante, por favor, gracias. Muchas gracias. Antes de escuchar a quienes se animen pues, a reforzar y a defender este trabajo humanitario que es muy, muy importante, que en estos tiempos hace tanta falta, y felicitarte, Andrés. Creo que al principio empezábamos a ver, ¿no? Temas como niñez, temas como quizá cuestiones que ya hemos visto, y creo que algo que me preguntaría es qué tanto estamos insensibles ya a todo esto que pasamos, ¿no? Y que hay en algún lugar una guerra y en otro lugar un conflicto, pero ya es como un tema de noticia del día, ¿no? Y que perdemos como esta sensibilidad que quizá tú pudiste experimentar, y que a veces parece como muy bonito, pero es difícil de defender. Y yo creo que te haría más bien esta pregunta: ¿cómo mantener ese espíritu y esa vocación cuando quizá muchos de los que estamos aquí tenemos vocación para hacer algo humanitario, pero pensamos como en las barreras, en los recursos, en si va a funcionar o no, en si te apoyarán o no? ¿Cómo hacer esto que creo que hace falta para volver a sensibilizarnos? Y bueno, también felicitarte por el ejercicio, que creo que preguntarnos en este momento cuál es esa vocación y qué estamos haciendo para trabajar al respecto, yo creo que nos viene bien a todos, ¿no? Y creo que finalmente estamos viviendo tiempos en los que ninguno de nosotros esté exento, y a veces parece que es el tema del otro lado, del continente de enfrente, pero que no nos pasa o que no nos atraviesa. Entonces, ¿cómo hacer primero para esa vocación versus todo lo que implica hacerlo, y cómo mantener esta sensibilidad también? Gracias, Andrés. Gracias, Gustavo. Gracias, Sonia. Me parece que una clave principal o básica es el no perder el contacto personal. Es decir, la cuestión técnica y burocrática y recursos son necesarias y hay que trabajar y hay que estar tiempo, a veces horas en escritorio. Y si esa es nuestra labor principal, pues hay que hacerla, ¿no? Pero si queremos o tenemos esta inquietud de no perder la sensibilidad, me parece que al menos de vez en cuando el salirnos del escritorio y el ir a donde está una persona migrante, una familia, y preguntarle cómo estás, de dónde eres, cómo te sientes, qué te hizo venir aquí. Es decir, si todos estamos con migrantes, pero sea cual sea la población a la que apoyamos, el no perder el diálogo y el encuentro personal, el no olvidarme que el otro es otro yo, es otra persona como yo, y que tiene simplemente unas circunstancias distintas. Pero como decía Gerardo, nosotros probablemente hemos vivido en otro tipo de situación y de privilegios. Y cuando hay ese contacto de decir, oye, esto que me está compartiendo esta señora, esta mujer que viene embarazada desde Honduras o desde Chile o desde donde sea, y viene cargando aparte otro bebé, o sea, ¿cómo me hace sentir? Seguramente el leerlo en una noticia y el ver números en un periódico no nos impacta tanto que conocer a una persona realmente y escucharla y sentir de cerca su sufrimiento. Si bien, repito, no lo podamos hacer a lo mejor todo el tiempo, todos los días, que no se nos pase a lo mejor un mes, cada 15 días, cada semana dentro de nuestras labores, pues fácilmente podemos tener contacto con alguien, ¿no? Y desde un saludo hasta un encuentro sencillo de preguntar algo sobre su vida nos puede mantener en esta sensibilidad que nos mantiene humanos, ¿no? Y que no nos convierta
en simplemente burócratas que resuelven problemas o situaciones. Gracias, Andrés. Déjame provocarte, cónsul Zipac, nuestro cónsul general acreditado en México por parte de la República Hermana de Guatemala. Tú que llevas años en esta labor de protección, sobre todo a los hermanas y hermanos guatemaltecos, ¿qué te provoca una reacción de este tipo? Y teniendo el comparativo de que lo que está pasando a muchos paralelos, muchas latitudes de aquí, frente a una realidad que tenemos en este lado del hemisferio, pero por sobre todo tú que te encuentras en San Luis Potosí, que es paso prácticamente obligado de muchas hermanas y hermanos migrantes, y con esta conexión que podríamos generar con Andrés y quienes hoy nos acompañan de otros albergues, de otros centros de ayuda a personas migrantes. Ya te provoqué, cónsul, discúlpame, pero no te puedes aprovechar. Bienvenido. Gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos los presentes. Realmente, creo que al inicio, al final de la charla lo mencionaste, escuchar todo lo que mencionabas, o sea, no se me hace tan familiar. Sin embargo, creo que lo hemos visto de otra manera. En mi caso, lo remato con lo que dijiste hace un momento, Andrés, de que como burócratas no podemos estar en un escritorio también solo tratando de solucionar los problemas a nuestra población migrante. Hay mucho más allá que debemos hacer y reconocer, por supuesto, el trabajo que hacen las personas como tú, de ir a estos lugares de conflictos donde te ha tocado fuerte. Creo que yo estoy en un lugar todavía que no me ha pasado eso. Sin embargo, tienes toda la razón, ver el sufrimiento de la población migrante y muchas veces no poder saber qué hacer por ellos, o saber qué hacer por ellos, pero no tener los recursos necesarios para seguirlos apoyando. Creo que es realmente de valorar todo el trabajo que hacen las diferentes casas de migrantes, como lo dice el maestro Gustavo. Realmente yo que he conocido esas casas, de ver las necesidades, de saber, de ver cuando llegan estas personas necesitadas, incluso de esperar incluso un alimento que le podamos proporcionar, de salvarles el hambre que traen de hace varios días, es importante. Creo que los que estamos en el campo sabemos realmente de lo que estás hablando. Me identifiqué mucho con lo que mencionas, pero repito, obviamente yo lo he visto de otro punto de vista, justamente de esto, de buscar mecanismos de cooperación con los diferentes gobiernos locales que permitan apoyar de acuerdo a lo que la ley manifiesta, porque realmente tenemos leyes que sí permiten dar este tipo de apoyos a los migrantes, a los refugiados, a las personas que buscan otro mejor nivel de vida, y muchas veces no los aprovechamos porque los desconocemos. Sin embargo, creo que para los que estamos, en mi caso, en un consulado, que ya el maestro Gustavo lo mencionó, he tenido la oportunidad de estar en tres lugares diferentes en México que me han sido para mí puntos de vista muy diferentes. La Ciudad de México, por supuesto, en donde tenemos a todas las autoridades para poder conversar inmediatamente por un teléfono y corregir y arreglar alguna situación. Ir a Chiapas, de donde podemos ver las personas apenas están iniciando un camino en el tema ahí sí que en la ruta del migrante, los sufrimientos que empiezan apenas iniciando el camino, y luego que me toca estar aquí en la zona ya del Bajío, la parte norte, centro norte de México, ver a las personas cómo siguen en su camino. En mi caso, yo atiendo 7 estados acá en México, y son 7 estados donde, como dice el maestro Gustavo, son paso de migrantes, y ver aquellas necesidades de la población que buscan en los albergues realmente es bastante, da mucho de qué desear, de cómo seguir apoyando. Realmente te felicito por ese trabajo. Me quedo con los datos, como dice el maestro, y realmente en cualquier momento pues voy a pedir más asesoría, porque creo que todavía hace falta mucho por conocer en el tema. Muchas gracias, maestro, por darme el privilegio de intervenir. Gracias. Con gusto, mi cónsul. Yo ya provoqué a uno, pero a ver, ¿quién más? Porque yo sé que el tiempo pasa. Si alguien quiere hacer algún comentario, y si no, echamos la bolita, la rueda. El Bimar, por favor.
Si eres tan amable, gracias. Bueno, primero quería felicitarte, Andrés, no conocía tu trabajo. Soy refugiada venezolana, vivo en Brasil y llegué aquí a través del laboratorio de investigaciones en el que estoy trabajando, que es de migración. Una de las principales cosas que uno aprende estando del otro lado es la cantidad de personas que quieren saber tu historia. De hecho, yo en el laboratorio en el que estoy trabajando, estoy en un proyecto que trabaja con venezolanos. Y escuchar desde el punto de vista del investigador creo que te cambia la vida. Yo trabajo también con Cáritas en el programa de atención a solicitantes y a refugiados, y una de las cosas que más les sorprendía a ellos es la cantidad de venezolanos que quieren ayudar. Cuando yo comencé mi voluntariado, yo era la única refugiada. Ahora hay 8 refugiados, además de mí. Creo que, como decía María Teresa de Calcuta, quien no vive para servir no sirve para vivir. Así que bueno, felicidades, de verdad me encanta tu trabajo, te voy a empezar a seguir y que sigan los éxitos. Muchas gracias, Elimar, mucho gusto y muchas gracias por tus palabras. Ahora que mencionas a refugiados venezolanos, está aquí Montserrat Quiroga, que forma parte de un grupo que se llama Voluntariado en Frontera, que surge principalmente de la UDEM, de las congregaciones fundadoras de la UDEM, que actualmente tenemos ya a un grupo de jóvenes no solo en Monterrey, sino en La Laguna, en Saltillo, aquí en Tijuana también, buscando cómo intervenir, hacer redes, formar a los jóvenes, formar liderazgo, sensibilizarlos para ayudar a los migrantes. Y en Saltillo, precisamente, otro de los que está aquí conectado, Adrián, pues de hecho a través de él, a través de la asociación que tiene Adrián Meléndez Javesha, llegó una venezolana, o no, creo que son varias, si Adrián me estás escuchando me corriges, a la Universidad La Salle de Saltillo. Y ellas, como bien lo dices, pues son de las primeras sensibles y sensibilizadas a ayudar y forman parte de este grupo también, ¿no? Entonces, muchas gracias. Adrián, no sé si quieras completar o corregir algo. No, pues nada, Andrés y compañeros, la verdad es que qué gusto escucharlos y escucharte, Andrés, que bueno, que nos vimos hace ratito aquí en Tijuana y bueno, yo no conocí este grupo, pero la verdad me da mucho gusto que me hayas invitado y creo que justamente ahora que nos veíamos en la tarde hablábamos de que las soluciones a todos estos temas no había otra más que soluciones regionales y alianzas y trabajo en conjunto. Entonces, pues me parece que justamente esta red hace eco de lo que hacíamos. Y bueno, hablabas un poco de tu experiencia en Líbano y la verdad es que yo no, a pesar de que nos conocemos desde entonces, la verdad es que nunca había escuchado este lado. Y claro que me parece muy emocionante y creo que es muy emocionante todo el trabajo que hacemos todos nosotros en torno a la migración. Y algo que me viene a mí a la mente es que creo que si bien hay el lado del sufrimiento del migrante y de la batalla del migrante y de todo lo que pues lo que es todo lo que apelamos, ¿no? Creo que también hay un lado muy positivo y que se alinea un poco con el tema de lo que nosotros hacemos es con educación y que quizás es algo que debemos también incluir en nuestra análisis, discusiones, visión, narrativa sobre el tema de migración, es también la esperanza y la riqueza y el intercambio que hay en cada uno de las personas migrantes, ¿no? A mí es algo quizás de lo que más me agrada de este tema y es, bueno, nosotros en Proyecto Javesha que trabajamos con educación de personas refugiadas, educación universitaria para ser específicos, y lo padre que nosotros hemos visto es que cada individuo que llega a nuestras redes y que le permitimos o que lo apoyamos para que acceda a la educación universitaria, pues es cada uno de las personas, cada uno de los individuos es potencial en convertirse cualquier persona, es lo fascinante. Nosotros hemos tenido o tenemos gente del Salvador que venía
pues en situación muy compleja, rumbo a Estados Unidos, y por ahí conoció al proyecto y terminó en la universidad, y hoy son personas que ofrecen muchísimo potencial. Y a mí eso la verdad me fascina mucho. En el caso de Medio Oriente, un poco conectándolo con tu experiencia, pues para mí ha sido 7 años que desde el inicio de la guerra en Siria que empezamos con Proyecto Habesha, y que nosotros hemos trabajado con Siria, con refugiados sirios en México, que nosotros traemos o que nosotros facilitamos su llegada. Ha sido bien fascinante la experiencia de poder lograr que jóvenes que en su país, allá, bueno, en sus países o en su región, pues estaban en ceros o estaban en una situación muy compleja, pues hoy los hemos convertido hoy se han convertido, nosotros no los convertimos, ellos se han convertido en jóvenes entusiastas, llenos de posibilidades, en excelentes universidades. Hay algunos de Yemen, también en La Salle, pero también de Venezuela y de Honduras, que los han recibido en la Universidad La Salle. Y pues la verdad es que han sido experiencias bien impresionantes, bien interesantes, ir viendo cómo se desarrollan los jóvenes a través de los años, cómo van cambiando y cómo van saliendo de la oscuridad en la que venían. En la oscuridad me refiero en la dificultad, en todos los problemas familiares, económicos, y poco a poco cómo la educación se convierte en un camino que te permite reintegrarte a la comunidad, que te permite regresar, que te da esperanza, que te convierte de una persona que necesitas apoyo, que está en sufrimiento, a una persona que está llena de esperanza porque su futuro se construye, ¿no? Y te brinda perspectivas a que probablemente en 3 o 4, en 5, en 6 años, pues serás un profesionista, que tendrás tus recursos, etcétera. Entonces, yo me quedo mucho con lo que todos podemos hacer en alianza. Lo que creo que para mí, un poco lo he aprendido a través de estos últimos 7 años que me he dedicado al tema de refugiados, y es que no hay nada que podamos hacer que valga la pena, o bueno, no hay mucho que se pueda hacer, que se pueda lograr, si no es a través de alianzas y de unir esfuerzos y de compartir experiencias, como es en el caso de este foro. Y pues nada, Andrés, eso es mi reflexión. Te agradezco muchísimo por la invitación y conocer a todos ustedes. Un gusto estar aquí presentes el día de hoy. Muchas gracias, Adrián. Ahorita, hace rato que nos veíamos y lo volviste a mencionar, ahorita hablabas de buscar la manera en que México se convierta también en una tierra de oportunidades, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué? Bueno, lo ideal sería, claro, que no hubiera migrantes, que cada país tuviera oportunidades suficientes para sus ciudadanos, pero ¿por qué pensar en que solo Estados Unidos puede ser la única manera en la que la gente y las familias puedan salir adelante, ¿no? Y en esa línea, pues, considerar que desde siempre nuestro país fue un país de tránsito de migrantes, siempre lo hemos sido, bueno, no siempre, muchos años hemos sido expulsor, pero sobre todo estos últimos años México también ya se está convirtiendo, y por las políticas sobre todo de Estados Unidos, en un país destino, para lo cual no hay políticas claras en nuestro gobierno, y para lo cual también tenemos que estar preparados y buscar la manera también, como decía Adrián, de ofrecer una vida integral, no solo la cuestión temporal de ayudarles con sus papeles o un albergue, sino cómo como sociedad podríamos integrar de una manera a mediano o largo plazo a la gente que llega, ¿no? Y que de una otra manera en algún momento a lo mejor ya se convence de quedarse en México. Gracias, Adrián. Por ahí también, si quieren buscar en las redes sociales Proyecto Habesha, pueden encontrar lo que hacen ellos. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Adrián. Tengo 2 consultas en línea. Se ha cumplido la primera hora de nuestro foro.
Andrés, ¿cómo andas de tiempo para atender estas dos o Sí, tal vez una más yo por tengo ahí? tiempo, por mí no hay Qué problema. amable. A ver, Laura Mora. Me Sabía. decía que no, pero pues ya la aventé al ruedo. Sabía, buenas noches. Me encanta estar aquí, me encanta estar aquí. Yo no he estado en estos temas de migración, refugio y demás. Andrés, has tocado muy fuerte. Yo como mamá, como civil, que no conoce todos estos temas, hay dos cosas que me preocupan. Una, lo que bien dijo Sonia, que es no ver las cosas como manera habitual, como que, bueno, unos más, o sea, como que no sea algo, que no se normalice, ¿no? Creo que tenemos que ser como sociedad más empáticos en todo el tema, independientemente de las religiones, es un tema de humanidad, es un tema de conciencia. Y como persona que no está dentro de estos temas que ustedes lo conocen, y de verdad agradezco enormemente que lo hagan. Hoy tienen una persona que está muy sensible. ¿Cómo podemos hacer las personas civiles, por así decirlo, para poder ayudar, para poder, digo, independientemente de obviamente poner la empatía y como padres de familia, pues provocar que los hijos no sean ajenos a estos temas, que sean más empáticos, que sean más, no sé, más humildes, menos soberbios, menos, y como bien dijiste, el hecho de por qué él sí o por qué él no o por qué yo sí, o sea, y cuestionarnos qué hicimos o por qué estamos en una situación privilegiada. O sea, ¿por qué tengo computadora? ¿Por qué tengo techo? ¿Por qué no tengo que correr? ¿Por qué? Y eso creo que como padres de familia lo tenemos que hacer con nuestros hijos. Pero bueno, independientemente de poner nosotros el granito de arena, ¿cómo podemos ayudar las personas civiles? ¿Cómo podemos ayudar a que seamos una sociedad mejor? Y gracias, Andrés, de verdad, no sabes lo que hiciste hoy. Gracias, Laura, por tu comentario y tu pregunta. Se me ocurre responderte con un poquito relacionado con lo que decía hace rato del encuentro personal, es decir, tú como madre de familia y como educadora de tus hijos, por un lado, y dos cosas que se conectan, es la cuestión de no ver al otro y sobre todo al desconocido, y que ahí pues juegan un papel muy importante los medios de comunicación y las redes sociales de estigmatizar al extranjero, al desconocido, como algo de lo que hay que cuidarse, si no malo, al menos como algo peligroso, ¿no? Muchas veces. Y en algunas retóricas es como más violenta y más evidente, pero de manera implícita se nos va metiendo en la sociedad, ¿no? De que pues ya el que tiene un color muy diferente al nuestro ya es como algo extraño. Entonces, un poquito el ir diluyendo esos estereotipos o etiquetas que como sociedad vamos construyendo, pues primero al menos con la palabra, ¿no? Decir, no hay por qué etiquetar al otro porque es diferente o tiene un rasgo físico distinto, ¿no? Pero desde la teoría o las palabras muchas veces no es suficiente. Entonces, buscar el encuentro con personas que a lo mejor no tienen los privilegios que uno tiene, no solo para dialogar, sino también, y la otra cosa que podría comentar también, cómo podemos ayudar como sociedad civil, pues acercarnos a algún albergue. Siempre hay necesidades materiales de primera necesidad, campañas que se hacen para recolectar medicinas, alimentos, ropa. Los migrantes necesitan principalmente tenis, pantalones, cachuchas, etcétera. Entonces, eso siempre se va a necesitar y generalmente son cosas que muchos de nosotros a lo mejor tenemos. Si no es de sobra, tenemos o podemos conseguir la manera de conseguir algo, ¿no? Entonces, si tú crees que tu hijo pudiera tener ese riesgo a lo mejor de tener esa distancia, pues buscar un acercamiento con el pretexto de llevar algo material, y se da poco a poco el encuentro de decir, mira, en este albergue hay
unos niños y me puse a jugar con ellos y se va dando la reflexión. Ya después de una visita como esas, el mismo niño pues va diciendo que a lo mejor ya es su amigo, ya encontró similitudes, y eso es ir como sembrando semillas, sobre todo en la infancia, que es más fácil y las experiencias se absorben como esponja, para ir como poniendo una base, unos cimientos de una sociedad en la que nos veamos como lo que somos, ¿no? Como seres humanos. Iba a decir iguales, pero pues no somos iguales en muchas cosas de manera física y en otras, pero iguales en valor. Es decir, en la dignidad de la persona no se pierde o no cambia por lo que tenemos, por las experiencias que hemos vivido o por nuestro aspecto, ¿no? Entonces, volvería a la cuestión del encuentro personal, y si es a lo mejor como un área desconocida, pues buscar si no es albergue migrante, siempre hay personas necesitadas a nuestro alrededor, y buscar la manera de, a través de otorgar algo material que creemos que la persona necesita, hacer un acercamiento humano y personal. Gracias. Gracias a ti. Andrés, pues siguen llegando las preguntas. Tú me dirás hasta dónde paramos. No sé si le demos oportunidad a algunas de ellas. Mira, por ahí Sai también estoy viendo, Monse, Sonia López otra vez, y yo tengo una, si me lo permites, al ratito o al Claro, final. adelante. Entonces, ¿le seguimos? Sí, yo por mí sí, digo, Ahí. también por eso decía, el compartir de los demás nos enriquece, que si alguien tiene algo que decir, alguna de las preguntas, pues todos aprendemos, ¿no? Bien. Monse Quiroga, adelante por favor, y si me ayuda Sonia atrás, por favor, y contigo Sai después. Gracias, Gustavo. Y bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, también por la invitación. Yo siempre he dicho que esto es muy nuevo para mí, pero algo que me ha marcado mucho y va muy relacionado a lo que se ha compartido, es el encuentro. Y entonces cuando yo he empezado a empaparme un poco más sobre esta causa, yo les digo, pues ya no puede ser uno indiferente, ¿no? Y más por el tema de los prejuicios que se tienen de que sea, pues no es que no quieran su país, sino pues sueño americano, ¿no? Cuando ya dialogamos y tenemos el encuentro con estas personas que han tomado la dura decisión. La verdad es que es una dura decisión de aventarse a eso y decirles, realmente no están cumpliendo un sueño americano, sino lo único que quieren es una mejor calidad de vida o una nueva oportunidad. Dicen, pues no pierdo nada a morirme en mi país, pues a buscar una alternativa, y dices, mínimo luché por algo, ¿no? Entonces, creo que es algo súper importante, y como decía Andrés también, que en la Universidad de Monterrey pues estamos trabajando junto con las congregaciones fundadoras de la universidad, pues buscar, incentivar y motivar a los mismos jóvenes, porque también es importante que los mismos jóvenes conozcan y rompan ese paradigma de que no somos diferentes, ¿no? Y algo que también recuerdo a Laura, a Lura, pues algo, una experiencia personal, pues es gracias a que yo desde chiquita también, mis papás me llevan de misiones, he ido aprendiendo, he ido ser menos, o sea, no ser indiferente a las causas. Y bueno, pues yo creo que desde pequeños tener ese encuentro con estas personas o con algunas personas que pues no están dentro de nuestro círculo, pues nos permite ser más empáticos, y yo creo que haríamos como una sociedad más sensible y más proactiva a poder lograr buscar soluciones. Y yo creo que, como decía también Adrián, pues no buscar soluciones solos, ¿no? O solas, necesitamos generar estas alianzas y buscar siempre las similitudes, y de qué manera cada quien desde sus dones o de sus fortalezas como organizaciones, como el rol que tiene cada uno o cada una, pues poder sumar y hacer pues también un paso. Y así no vamos a poder detener que las personas decidan migrar, ¿no? Pero yo creo que podemos lograr hacer que su paso sea mucho más seguro y realmente sea mucho más, pues sí, de manera más pues una mayor acogida, ¿no? Y yo creo que si generamos estas alianzas de comunicación, de trabajo en conjunto, pues yo creo que pudiéramos lograr aportar cada quien nuestro granito de arena, ¿no? Y poder sumar a que pues hagamos un mundo mucho más justo, mucho más agradable,
Y yo creo que lo que comentaste es clave, Andrés, bueno, ayudarle a los demás a encontrar cuál es su sentido de vida y de qué manera quisieran ser recordados. Yo siempre he dicho que si las personas, mientras más personas sepamos para qué nacimos, para qué estamos en este mundo y encontramos esa misión de vida, lograríamos tener un mundo mucho más feliz, mucho más pleno y realmente pues estaríamos cada quien aportando nuestros dones, ¿no? Y compartiéndolo a los demás para hacer y construir este mundo un mundo mejor. Entonces, yo creo que estos espacios es muy bueno y muy rico. Lo que estaría muy interesante también es ver de qué manera podemos construir juntos y juntas para poder lograr alcanzando como esta misión, ¿no? Este anhelo o esta visión que se tiene de hacer un mundo mucho más justo, mucho más pleno para todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Monse. Creo que sigo yo, acaparando, perdón. Pero bueno, hay que aprovechar a los ponentes y quisiera felicitar a Foro Migrante porque he podido seguir los diversos foros y creo que cada foro llega como, no por casualidad, sino como de manera muy, muy atinada y hemos tenido visiones desde cónsules en el extranjero, como expertos en migración en México, pero también Naciones Unidas. Y creo que eso es lo enriquecedor, que también seamos tolerantes como a estas otras visiones, a estas otras miradas que también incluyen al tema migratorio. Y bueno, Andrés, quería aprovechar como para preguntarte específicamente qué es distinto entre Líbano y México, que en el caso de Líbano genera atracción y genera involucramiento de diferentes comunidades, de diferentes religiones, de diferentes organizaciones. Y en el caso de México lo que ha generado es xenofobia, ¿no? Este celo de por qué ayudar al extranjero versus si no tienes para el local, ¿no? ¿Qué se hace distinto y que pudiera servir como de experiencia para mejorar en México? De que por un lado justo resulte como atractivo y por otro lado resulte un poco en xenofobia y en discriminación. No sé si me explico, fui un poco subjetiva tal vez, pero estoy segura que me entendiste. No, sí, sí entiendo. Sí, me parece que esta cuestión de la xenofobia o los prejuicios o las etiquetas es algo como un poco, es medio universal. El extranjero, el diferente, y ni creas, en Líbano, es decir, hay muchísimas asociaciones ayudando, pero los libaneses en sí, y eso fue algo que entendimos hasta que fuimos ahí, hasta que hablamos con la gente y los escuchamos, es el reclamo principal de los libaneses era, ¿por qué vienen a ayudar a los sirios? Cuando los libaneses tenemos muchas necesidades también, y eso fue en el 2016. Antes de la crisis económica, antes de la explosión y antes de la pandemia, estas tres cosas al Líbano lo han hundido. Ahorita creo que en la devaluación está solo después de Venezuela. Bueno, ahora la moneda rusa no sé cómo está, pero no creo que a esos niveles. Pero después de la moneda venezolana, la libanesa es la que más proporción ha perdido su valor en muy poquitos años. Entonces, los libaneses decían, ¿por qué vienen a ayudar a un extranjero si nosotros también necesitamos ayuda? Y ese no era un reclamo solamente como en algo como evidente o práctico, sino el libanés viene cargando una historia de una guerra muy reciente de la que viene saliendo, en la que Siria fue un ejército o un país invasor. Siria sale del Líbano hasta el 2005 todavía el ejército sirio seguía en las calles libanesas y menos de 10 años después ya los sirios, el ejército sirio regresaba con el rostro del refugiado. Entonces, claro que la gente tenía muy fresca una guerra de la que venía saliendo una invasión y ahora me llegan personas de ese mismo país y ¿por qué los tengo que ayudar? Entonces, el proceso fue muy interesante y difícil al inicio, pero funcionó en los círculos en los que intentamos entrar para primero sensibilizar a esto mismo, es decir, ok, es un sirio, sí, efectivamente, pero esta familia siria no tiene nada que ver con el soldado que vino a hacer desgracias hace unos años a tu país. Es otro ser humano y es eso, es un ser humano que necesita ayuda, punto. Que sea, pues,
que traigas tú cargando una herida que tengas que sanar, eso es algo que tienes que hacer tú, pero esta persona y este niño necesita ayuda, necesita educación. Entonces, en esa línea, pues la sensibilización y la educación tiene que ir siempre, ¿no? Sí, ciertamente en México hay xenofobia y también Adrián lo mencionaba hace rato en la reunión que teníamos. México también dejó de tener una frontera sur y una frontera norte por una frontera llamada frontera vertical. Es decir, ya todo nuestro país es una frontera. ¿Por qué? Porque en cualquier punto de donde pasan los migrantes, la Guardia Civil o cualquier autoridad los detiene muchas veces sin ser algo legal. Entonces, esto claro que contribuye a que los derechos humanos no se respeten, a que la sociedad vea esto y a que se retroalimente. Pero también ciertamente hay otros muchos movimientos, asociaciones y personas que lo viven desde la otra perspectiva positiva, ¿no? Entonces, creo que es una labor de sensibilización, de procesos, de colaboración junta y de otros muchos factores que es complejo, ¿no? Pero diferencias entre Líbano y México, yo te podría decir que a nivel de cultura tenemos mucho más parecido los mexicanos con los libaneses que los libaneses con los europeos o con cualquier otro país de aquel lado. Es decir, hay muchas similitudes en la forma de ser del libanés. De hecho, Zaina, que tiene la mano levantada, su nombre es libanés. Y en ese sentido, pues también la apertura, la familiaridad, por un lado positivo, pero por el otro, la corrupción. Líbano y México en eso también tienen algo parecido. El desorden, también hasta cierto punto desorden social, el compadrazgo en la política y que lleva a la corrupción. Entonces, son males de culturas parecidas, ¿no? Pero que pues tienen sus pros y sus contras, como cualquier sociedad. Pues adelante, Zaina. Bueno, creo que me toca a mí ya, ¿verdad? Sí. Solamente quiero agregar, para todos los que no conocen a Andrés, que es muy humano. Es una persona, ahí donde lo ven, se ve muy prendidito, muy peinadito, muy guapetón, pero hay días que lo ven muy cansado, su cara se le ve muy agotada y es porque no para. Lo conozco, hemos trabajado juntos y sé que es una persona muy comprometida y lo que hace lo hace de corazón. Por eso estoy cerca de él. Me gusta trabajar de hecho con él porque se compromete, repito, se compromete hasta el final con las personas. No deja a la mitad nada y le gusta ser claro, preciso y honesto. Muchas gracias, Andrés. Eres muy valioso. Sé que haces muchas cosas buenas y eso tú lo sabes también. A Laura, quiero contestarte un poquito a tu pregunta, Laura. Como civil, como dices tú, creo que simplemente puedes tú acercarte a alguien ahorita que hay tanto migrante. Todos necesitan ayuda. Escúchalos. Acércate simplemente oyendo el tono de voz. Sabes que no es mexicano. Acércate y pregunta si está bien, si necesita algo, si requiere algo. Y de ahí te vas involucrando poco a poco. Ellos te van a decir sí o no. Muchos están con miedo, con temores, por lo que vienen huyendo. Muchos de ellos vienen huyendo. Entonces no fácilmente se abren, pero muchos sí se abren y en el momento te dicen lo que requieren. No siempre me ha tocado a mí, no siempre es comida, no siempre es ropa. Es que los escuches y ellos solitos se relajan. Y eso es bien importante. Para con los hijos, lo que a ti te vean hacer los hijos, lo que tú hagas, ellos lo imitan. Yo leía por ahí que el 99% de un 100%, el 99%
de lo que tú digas nunca se les va a quedar a los hijos. El 1% de lo que te vean hacer, eso es lo que hacen los hijos. Entonces hay que cuidar mucho el qué hacer. Yo te invito como civil, repito, porque así empecé yo desde hace muchos, muchos años en albergues, involucrando a mis hijos desde pequeños, y ahora son adultos, independientes, hacen sus cosas, pero yo sigo aún. Y a mí no me interesa estar en alguna fundación nada más para ayudar. Si ando en la calle y veo a un anciano, veo a una persona en condición de calle, yo me acerco y pregunto, ¿y qué necesita comer? ¿Necesita algo? Si me dicen que sí, les digo que regreso, no me creen muchos porque son engañados, pero yo sí regreso. Yo sí regreso como puedo, por mis condiciones, o a veces busco ayuda para que sea más la ayuda, valga la redundancia, que puedo ayudarle a esa persona, y siempre le llevo y cumplo con lo que digo. Y no importa un peso, 2 pesos, o una sopa o 2 sopas, ellos te lo agradecen y te lo reciben con mucho gusto. Se ríen porque dicen, es que muchos no regresan y usted regresó. Y te bendicen, y eso es lo más valioso que puedes recibir, la bendición de alguien que hiciste con 1 peso alegre un día, o 2, o 3, no lo sabes. Yo de ahí voy jalando gente en lo personal, y siempre traigo en mi cajuela del coche, siempre traigo algo para donar. Siempre. A veces no me caben mis propias cosas porque traigo los zapatos, que traigo los tenis, que traigo un cojín, que traigo ropa, y siempre ando pidiéndole a la gente, a mi familia en especial, a mi familia que sé que tiran ropa, que regalan ropa o que la dejan en la basura en buenas condiciones, yo siempre la pido, me la traen, y yo eso es lo que llevo a la gente. Siempre me la han recibido. Entonces, qué bueno, Laura, que quieras hacer esto como civil, y no necesitas mucho esfuerzo. Es ser empática un poquito y solito se va. Muchas gracias a todos por escucharme. Repito, Andrés, aquí estoy siempre, ya sabes. Te admiro, te respeto. Monse, también te conozco, por ahí andas. Hacen una muy, muy buena labor. Y pues para adelante, lo que necesiten, aquí también estoy, para todos. Gracias. Gracias, Aina. Muchas gracias, Andrés, gracias, Ay. Pues gracias a todas y a todos que hemos hecho posible una vez más hacer nuestro foro, nuestro espacio, y poder tener esta oportunidad de conocer, de intercambiar, de reflexionar, por supuesto. Y en ese sentido, estamos por terminar. No sé si alguien por ahí más quisiera hacer ya ahora sí la última, porque Andrés hoy está muy peinado, pero seguro también tendrá muchas cosas que seguir haciendo, además considerando los tiempos que ahorita en Tijuana son, ¿no es cierto? Andrés, la jornada no ha terminado, ni tampoco la labor y la misión que tienes tan importante al frente de este centro. Yo creo que está por demás decir que muchos quisiéramos sumarnos. Hay algunas organizaciones aquí que seguramente han tomado nota de la importante labor que realizas y de la forma en la que pueden sumarse. Algunas otras, incluso hay por aquí gente de Agencia de Naciones Unidas. En fin, tenemos un crisol en donde juntos siempre podemos hacer mucho más. Si ya no hay nadie, yo te quiero pedir un solo favor. Y si es que es posible y que nos acompañen los que puedan. Pero yo me quiero regresar a esa última carta. A esa última carta donde los niños piden que se detenga la guerra. La quiero volver a escuchar y pedir tu autorización para que podamos nosotros tomar fragmentos de la exposición, de tu exposición el día de hoy, y poderlos transmitir a través de Foro Migrante, el Twitter, y bien poner a disposición de todas y todos ustedes
también este material, porque todos hacemos este foro. A Gerardo, a Elvimar, a Sai, a Montserrat, a Josafat, a todos los que nos han hecho favor de acompañar hoy, a Gerardo, por supuesto, Gerardo Paredes. Gracias, Gerardo. Todo el tiempo nos mantienes muy actualizados con tus oportunas notas. Marbella hasta Oaxaca. Vayan abriendo las cámaras, me encanta la idea. Para que Laura, le pido de favor tome un screenshot de lo que tenemos y también lo tengamos por ahí ya registrado para nuestro siguiente foro. Mariana, si me escuchas por ahí, Gerardo también, si pueden todos, Adrián, gracias por abrirlo. Y bueno, pues a todas y todos, en lo que te vas preparando, si me lo permites, Adrián, para regresarnos a ese momento de tu presentación. Hola Mariana, qué gusto verte también después de tanto tiempo. Bien, pues si estamos entonces todos completos, sacaríamos la foto, si les parece bien. Gustosos de retomar nuestro foro. Y bueno, pues pongan su mejor cara y sonrisa, si es que así es esto. Amigo Sergio, siempre un placer verte hasta Puebla. A todas y a todos, un gustazo. Viene la foto, tú nos avisas, Laura, por favor, cierra el micrófono para que tú nos digas en qué momento. Y de ahí, si se puede, Andrés, cerremos con esa fantástica invitación que nos hacen los niños. Perfecto, ya estamos listos. Igual hagamos, no sé, una seña o algo, un ok, una sonrisa, algo. 1, 2. Listo. Muchas gracias, Laura. Pues, Andrés, sí, claro. cerramos con el mandato de los niños. Y claro, nos despedimos y aprovecho para todos agradecerles bendiciones. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Andrés. Solo reforzar la invitación que hace Gustavo a quienes no están en el grupo de WhatsApp o en el grupo de Foro Migrantes, si les interesa pertenecer a este grupo, no sé, Gustavo, que te manden un mensaje, no sé si quieras poner tu teléfono aquí o cómo le hacemos. Con mucho gusto. Ok, Gustavo va a poner aquí el teléfono para que lo contacten y los agregue al grupo y pues ya lo que decían algunos ahí de seguir haciendo redes se pueda concretar. Muy bien, voy a entonces a volver a poner el manifiesto de los niños y niñas de Siria y Líbano, que bien pueden ser nuestros niños mexicanos, los niños ucranianos, cualquier niño del mundo puede exigir esto. Pues les parece si lo leemos igual todos juntos, que sea la manera en que terminemos, y darle voz a los niños que no tienen voz. Si gustan abrir sus micrófonos y lo decimos todos. Dale. A todos aquellos que hacen la guerra, a todos aquellos que destruyen. Somos los niños de Siria y Líbano. Les pedimos que detengan las guerras, porque queremos vivir la niñez nos están robando. Queremos regresar a nuestro país, jugar en los campos de allá, despertarnos cada mañana con el canto de los misiles. Queremos cazar mariposas, no ser cazados por las bombas. Queremos ver los hermosos paisajes de nuestro país, no niños muertos en las calles. Queremos oler las flores, no oler la sangre que inunda nuestras ciudades. Queremos reconstruir nuestro país mano a mano. Regrésenos los tiempos cuando en el pasado había paz y amor. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por la organización y a todos los que hacen posibles. Gracias. Hasta luego. Gracias, Josafat, que te incorporaste también. Gracias a todos. Saludos. Gracias por conectarse. Gracias. Buenas Mucho tardes. éxito en las misiones. Igualmente. Ahí estamos. Gracias. Están invitados todos también. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Gracias, Aina. Nos vemos. Hasta luego.
Bye, Monse. Ya se fue. Ya se fue. Bye, Andrés, salgo. Adiós, bye. Esta tarde, bye. Igualmente. Saludos, No te Sandra olvides de Reyes. nosotros, Andrés, No, tenemos mucho que hacer. Nunca me olvido. Todos los días rezo por ustedes. Quisiera irlos a apoyar más seguido, pero no puedo. Pero Bueno. lo que puedo lo hago. Bueno, gracias. Yo Claro sí que me voy sí. a poner en contacto porque me gustaría mucho apoyar. Ah, pues ahí está, mira, ya Sería salió muy una bueno. voluntaria más. Sería muy bueno. ¿Quién Sí. fue la que dijo? ¿Laura o quién? Zaina. Ah, Zaina. Muy bien, Zaina. Sí, Ok, sí, voy a pasarle en este momento el contacto de Gerardo a Zaina. Perfecto. Okay. Ok, gracias, Gerardo. Muy bien. Gracias, Sandra Reyes. Saludos hasta Tegucigalpa. Gracias, qué pena que me conecté ya súper tarde, pero me imagino que estuvo súper interesante el foro. Gracias, Sandra. Ya no hay tiempo más de platicar, pero Sandra estuvo también en México y además estuvo manejando el tema de niñez y abrió mucha brecha en México en términos de protección, Andrés. Así que estás ahorita en Cancillería, Sandra, ya no viendo directamente temas migratorios, pero siempre desde la parte diplomática apoyando al tema. Sí, correcto. Ahora desde la parte de cooperación, pero también buscando proyectos en favor de todos estos migrantes y evitar que los hondureños salgan. Muy bien. Listo. Hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas Gracias de nuevo. Pasen buen día. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye.